Y bueno, pues ya estamos aquí. Sean ustedes bienvenidos a, pues esta oración en línea, donde nos reunimos para que de alguna manera nosotros podamos pues aprender, mejorar, a orar los unos por los otros. A veces estos grupos nos sirven mucho para ver en qué cosas les preocupan a los demás. Y eso es interesante porque de alguna manera pues podemos orar por nuestros hermanos en Cristo y es muy bonito, es muy interesante. También los que no han orado mucho pues pueden aprender, ¿no? A orar de los demás y poco a poco todos nos vamos edificando, por eso es tan bonito y tan importante. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, aquí echándole muchas ganas. Eso, de eso se trata. Aquí está el doctor también. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente, pásenla muy bien y sean bienvenidos a este tiempo de oración. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de empezar con las oraciones, quisiera hacer una oración de inicio para poderles entregar un tema que he preparado. Fíjense que fue muy curioso porque este tema lo preparé para darlo en una casa de unos familiares y quise traerlo también aquí porque pues quedó interesante, la verdad es que quedó bien y nos puede servir a todos. Así es que acompáñenme, por favor, para iniciar nuestro tiempo de oración en línea. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar reunidos en torno a la oración que tenemos para ti, Señor, donde podemos agradecerte, te podemos glorificarte y además podemos pedirte las cosas que son importantes para nosotros, para cada uno de nosotros, principalmente nuestros hijos, nuestra familia, pero también nuestro trabajo, nuestra economía, algunos de nuestros amigos, personas que conocemos. Señor, por la salud, por la subsistencia, Señor, que siempre, que nunca nos haga falta el dinero para salir adelante, para que podamos hacer las cosas que queremos y tener trabajo, para que podamos ganar ese dinero, Señor, por tantas cosas que te pedimos. Por eso, Señor, estamos reunidos aquí y te pedimos que seas tú el que nos guíe hoy y nos guíes también en lo particular para poder compartir un tema que hemos preparado para mis hermanos, Señor, que sean tus palabras, no las mías, Señor, y que sea tu palabra la que nos llegue a edificar y a cambiar nuestros corazones para comprender estas cosas y poderlas poner por obra. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues fíjese que yo quiero presentarles, amén, gracias. Quiero presentarles un tema que está muy interesante porque a mí me gustó mucho, que se llama Educar a un hijo. Así le puse porque se me hizo muy interesante cómo educar a un hijo. A veces queremos saber que si le pego, que si no le pego, que si le grito, que si le hablo, pero hay cosas que a veces son mucho más importantes. Primero tenemos que preguntarnos, ¿quién cree en Cristo? Si todos creemos en Cristo, tenemos que preguntarnos también, ¿quién cree que Jesús, después de ser crucificado, pasó 3 días enterrado y resucitó, salió de ahí y se fue al cielo? ¿Quién cree estas cosas? Bueno, pues si creemos esto, también tenemos que preguntarnos, ¿quién cree que Cristo está vivo porque es el Hijo de Dios y Dios mismo? Bueno, pues si creemos todas estas cosas, ya tenemos los primeros 3 pasos importantes para poder educar a nuestros hijos como Dios manda. ¿Por qué como Dios manda? A veces el hecho de nada más decirlo puede ser una, una frase ya construida que no tiene mayor sentido, pero realmente lo decimos con conciencia, porque para nosotros que creemos estas cosas es importante lo que nos dice Dios. Analizando el pasaje de Marcos 12, del 28 al 29, que es con el pasaje que vamos a comenzar hoy. Marcos 12, del 28 al 29, a ver si lo pueden ir buscando. Y después les voy a pedir que busquen Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y más o menos ya van a ir adivinando por dónde va la situación. Marcos 12, del 28 al 29, es un pasaje donde
pues estaban platicando algunos escribas ahí con el Señor Jesucristo y trataban de hacerlo caer siempre, ¿no? Y nos dice Marcos 12, del 28 al 29, nos dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y fíjense muy bien, nuestro Señor Jesucristo le repitió algo que ya Dios anteriormente había dicho y había dictado a Moisés. Algo que encontramos en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Nada más vamos a ver ahí porque es lo que tiene que ver con educar a un hijo, ¿no? El pasaje pues es hermoso, ¿no? Deuteronomio 6, del 5 al 7, donde nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, eso es lo que dijo Cristo, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también le dijo Dios a Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es tan importante que nosotros entendamos que debemos de hablar estas cosas con nuestros hijos y repetirlas en casa, porque no nada más nuestros hijos necesitan educación, a veces también la familia, y a veces no las hablamos en casa. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí nos dice, si se dan cuenta, pues esto es un mandamiento, nos está mandando a hacer esto. Dios lo dice en el Antiguo Testamento y por supuesto Cristo lo respalda en el Nuevo Testamento recordándolo y diciéndolo, y por tanto vemos que es muy importante, porque si creemos en ellos, sabemos que es verdad, pero también lo que dice el resto de la Escritura. Y el resto de la Escritura nos dice cosas que son verdaderas y son ciertas. Nos está diciendo que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos espiritualmente, educarlos en las cosas de Dios. Muchos que nos convertimos pues ya grandes, la verdad es que no sabíamos estas cosas y no es pretexto porque la ley de Dios está grabada en nuestros corazones también. Sin embargo, pues uno es rebelde y uno no hace caso. Pero los que tuvieron la oportunidad de tener hijos pequeños y educarlos, pueden saber esto y pueden saber estas cosas, porque esto es muy importante, porque en esta educación que les damos es donde se forma la moral y las buenas costumbres. Y fíjense que no son buenas para el mundo, esa es una realidad, porque el mundo, pues sabemos que está muy mal, ¿no? Buenas para nuestros hijos, buenas para nosotros y buenas sobre todo para Dios, porque Él es el que nos está pidiendo estas cosas. Enseñar que amen a Dios con todo. Sin embargo, por ejemplo, encontramos que la palabra también nos arroja cosas importantes que decir. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, el hijo del rey David, nos deja en Proverbios muchos proverbios muy interesantes. Por ejemplo, Proverbios 22:6 es un clásico para todos los que queremos y amamos a nuestros hijos y queremos ayudarlos en la vida, ¿no? Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, bueno, perfecto, lo entendemos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero se dice fácil, instruir al niño en su camino. Primero que nada, ¿por qué debemos instruirlos? ¿Cuál es la idea? Pues debemos instruirlos para que tengan sabiduría y sean personas inteligentes, porque la inteligencia nos da buenas decisiones. Este mismo rey Salomón, en este libro hermoso de Proverbios, donde se juntan muchos proverbios que él dijo, también nos arrojó en Proverbios 9,
versículo 10, algo que nunca debería de olvidarse de nuestra mente. Proverbios 9, versículo 10, donde nos dice, fíjense que nos dice ahí, Proverbios 9:10 dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Queremos que nuestros hijos tengan sabiduría y tengan inteligencia. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vamos a irnos en algún momento y queremos dejarlos preparados para la vida. No tenemos la vida comprada, entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas y ahí nos está diciendo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo primero que debemos darnos cuenta es que debemos enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios. Por ahí alguien nos podría preguntar, ¿por qué hemos de enseñarle eso si Dios es bueno? Dios es amor. Porque ¿por qué mi hijo debería de temerle a Dios si Dios es bueno? Y una respuesta muy sencilla es porque sí es bueno y es misericordioso, pero también es todopoderoso y además es justo. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Que Dios también es justo y todopoderoso. Él no dará por inocente al culpable. Más horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta porque vienen en la Escritura y si no las sabemos, pues, ¿cómo vamos a educar a nuestro hijo a tener temor de Dios? Ese temor se va a convertir en un amor mientras más lo conoces. Se va a convertir en un respeto, ¿sí? Me preguntaba mi hijo en la tarde y yo le decía, mira, es que cuando conoces a Dios y sabes que Él murió por nosotros en esa cruz, etcétera, pues dices, es que gracias, tanto amor que tú diste en ese momento, ¿cómo te puedo corresponder? Pues con amor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos conocer al Santísimo? El Señor Jesucristo nos decía un pasaje que es un clásico también y para nosotros debería estar subrayado en todas nuestras Biblias. Juan 5:39. Ese pasaje hermoso que nos da luz sobre para qué y por qué leemos la Escritura, por qué vamos a la Escritura a leerla cada día y la abrimos en cuanto podemos y leemos un pasaje, un versículo, un capítulo. Pues Juan 5:39 nos dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues ya está. Nosotros podemos entender que vamos a encontrar a Cristo en las Escrituras. Si estudiamos la Biblia, cada que la estudiamos, escuchamos la voz de Dios y entonces podremos educar a nuestros hijos y ellos nunca se apartarán del buen camino. Pero debemos de preguntarnos algo. ¿Pero es solo saber? ¿Solo es conocimiento? Hay muchas personas muy sabias que conocen mucho la Biblia, decía un hermano que conoció una persona que se conocía la Biblia de adelante para atrás, todos los versículos, pero era una persona que, por ejemplo, esta persona, se ensoberbecía, su soberbia no le dejaba ver que algo le faltaba, que se había equivocado y caía en pecados sin darse cuenta, no veía más allá. ¿Qué le faltaba? Porque hay que entender una cosa, el diablo siempre está ahí y el diablo es tan sutil. Pero entonces, ¿qué nos falta? Pues entender que no es solo saber, sino que hay que recordar lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando nos dijo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Cristo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto la maldad ya ha sido juzgada y vencida.
Juan 16 Juan 16 del 8 al 11. La ayuda del Espíritu Santo es importantísima porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Las personas generalmente no te dicen cuando estás mal. Nadie llega y te dice, oye, te estás equivocando. Solo una buena persona, y cada vez hay menos de esas. Es más, si a alguien le dices que está mal, pues los demás te dicen, déjalo, es su vida, tiene derechos y bueno, etcétera, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, invariablemente. Pero en vez de que acepten que están mal y digan, bueno, pues quiero corregirme, puedo corregirme de esta manera, Dios me ayuda, no. Entonces, ¿a quién tienen? A veces se van a ver nuestros hijos solos. Por eso es tan importante enseñarles estas cosas para que nuestros hijos y nuestros nietos pues tengan esta oportunidad de que el Espíritu Santo los guíe, porque el Espíritu Santo tiene un trabajo y es recordarnos las cosas que Cristo nos enseñó y enseñarnos nuevas cosas, como dice la Escritura. Porque si tú crees en Cristo, viene el Espíritu Santo y vive en ti y te ayuda a saber qué es bueno y qué es malo, y te ayuda a decidir, a tomar buenas decisiones. ¿Se fijan? Vamos en el terreno de la inteligencia. ¿Quién quiere ver a sus hijos o a sus nietos en pecado? Yo creo que nadie, a menos que pues no comprenda las consecuencias del pecado, porque el pecado pues es obvio que te lleva al infierno. La pregunta es, ¿cómo puedo conseguir que mi hijo o mi nieto tenga el Espíritu Santo? Y pues de la misma manera que tú, que yo y que muchos de nosotros, creyendo en Cristo. Porque si creemos en Él y en sus palabras, tendremos muchos beneficios, grandes beneficios. Por ejemplo, en Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién no ha clamado a Dios cuando tiene una necesidad? Él nos ayuda cuando acudimos a Él porque Él es el único que puede interceder ante Dios por nosotros. Y nos dice que si nuestros hijos permanecen en la fe de Cristo y haciendo lo que Él enseñó, entonces Él los va a ayudar cuando clamen a Él, en lo que les pida. Fíjense bien entonces, si estudiamos la Biblia, cada que la estudiamos escuchamos la palabra de Dios y entonces podremos educar a nuestros hijos y a su vez nuestros hijos conocerán a Cristo y confesarán su nombre y tendrán al Espíritu Santo para guiarlos. Además pueden acudir a Cristo que intercede por ellos ante Dios cuando fuera necesario. ¿Se fijan qué importante? Sin embargo, ¿qué pasaría si llegaran a caer en pecado? Porque, pues todos han pecado, nos dice Juan, ¿no? Pues si llegan a caer en pecado o en algún pecado, nuestros hijos sabrán lo que dice la palabra porque ya han sido instruidos por nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1:9. Nuestros hijos sabrán estas cosas. Por tanto, ellos nunca se apartarán del buen camino, como dice el proverbio. La pregunta ahora es, ¿quién quiere que eduque a sus hijos? ¿El mundo, que cada vez está peor, o Dios, que sabe, puede y ofrece tres ayudas todo el tiempo, porque nuestros hijos tendrán en ellos el temor de Dios? Ya que dice la Escritura que Dios envía a sus ángeles alrededor de los que le temen. Este es el tema. La respuesta está ahí. Solo es ir por ella, compartirla, llevarla a más personas para que todos se enteren de estas cosas. Yo por mi parte le doy muchas gracias, hermanos, por su atención y que Dios los bendiga muchísimo. No sé si tengan alguna duda
o pregunta que quisieran hacer.